Lo que quiero contar hoy es una anécdota que me sucedió durante mi servicio militar. Esto ocurrió durante mi primer año como soldado. Habíamos tenido una misión en Chiapas. No puedo dar muchos detalles al respecto y mucho menos revelar la ubicación exacta. Solo diré que teníamos que adentrarnos en la selva. Antes de hacerlo, escuché cómo algunos lugareños advirtieron a varios de mis compañeros, e incluso a mí mismo, que si llegábamos a ver o escuchar algo que nos pareciera extraño o ajeno a la selva, no deberíamos voltear. Nos dijeron que debíamos mantener la mirada fija en el suelo y seguir caminando hasta que dejáramos de escuchar el sonido. No entendía el motivo de tal advertencia. Pensé que quizás podrían estar ocultando algún cartel o criminal que realizaba actividades ilícitas dentro de la selva. Esto me hizo estar más alerta durante nuestro trayecto, con el único propósito de ver algo extraño y entender de qué se trataba. Durante gran parte de nuestra caminata no vi nada fuera de lo común. Todo podía explicarse por los sonidos de animales o el viento moviendo las hojas de los árboles. Llegué a pensar que tal vez los lugareños solo nos estaban jugando una broma, y me sentí un tonto por haber tomado en serio sus advertencias. Estaba por ponerse el sol cuando nuestro superior nos ordenó volver antes de que anocheciera. Todos queríamos salir de allí. Estábamos cansados. Mientras caminábamos de vuelta, comencé a sentir algo extraño. Era como la sensación de ser observado desde lo más profundo de la selva. Esa sensación de ser vigilado parecía venir de todas partes y al mismo tiempo de ninguna. No importaba cuánta atención prestara o hacia dónde dirigiera mi linterna, no podía ver absolutamente nada. Esto era casi imposible. Sentía claramente una mirada penetrante que nos observaba. Pronto me di cuenta de que no era el único en sentirlo. Todo mi grupo comenzaba a incomodarse. Incluso noté la preocupación en mi superior, quien siempre había sido un hombre valiente e inexpresivo ya con varios años de experiencia. En ese momento vi cómo empezaba a perder un poco la compostura que tanto lo caracterizaba, mirando a todos lados en busca del responsable de esa horrible sensación. Seguimos caminando, apresurando el paso, cuando vi algo raro en uno de los árboles. Era similar a un atrapasueños, pero no del todo. Tenía formas irregulares y algunas piedras atadas en las esquinas. Lo poco que pude ver estaba en una rama muy alta. Estaba pensando sobre ello cuando uno de mis compañeros me apuró, advirtiéndome que el grupo nos dejaría atrás si no empezábamos a caminar. Intenté contarle lo que había visto, pero él restó importancia, diciendo que probablemente alguien lo había lanzado y que lo mejor era salir de allí lo más rápido posible. Decidí hacerle caso y continué con el grupo. Después de media hora todos nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. No habíamos caminado lo suficiente como para no encontrar el sendero de vuelta. Nuestro superior estaba más preocupado que nadie. Él era quien nos guiaba y había hecho ese recorrido muchas veces sin ningún problema. Para entonces ya era de noche. Nuestras linternas eran lo único que nos separaba de la oscuridad total, pero sabíamos que de nada servirían si no encontrábamos el camino pronto. Nuestro superior nos informó que debíamos tomar un camino que, según él, nos llevaría de vuelta al sendero hacia el pueblo en unos 15 minutos. Yo no estaba convencido. Estaba seguro de que ese no era el camino correcto, pero decidí no contradecirlo. Después de todo, él era nuestro líder, y pensé que sabía lo que hacía. Caminamos durante unos 30 minutos más sin ver nada que nos indicara que íbamos por el camino correcto. Aún así, seguimos adelante, con la esperanza de encontrar algo. La horrible sensación de ser observado se había desvanecido un poco, pero la incomodidad permanecía con nosotros. Se notaba en la mirada de todos. No pasó mucho tiempo antes de que nuestro superior decidiera que debíamos acampar en la selva esa noche e intentar orientarnos al día siguiente con la luz del día. Muchos de nosotros no estábamos conformes con la idea de dormir en un lugar que nos generaba tanta incomodidad, pero aún así obedecimos. Se asignaron turnos para hacer guardia mientras los demás dormían. A mí me tocó el segundo turno, por lo que traté de dormir lo más posible mientras podía.
Estaba cansado, pero la incomodidad de la experiencia pasada me impedía conciliar el sueño. Me quedé recostado, mirando las estrellas. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez unos minutos o algunas horas, pero en algún momento mis ojos comenzaron a cerrarse. No resistí. Sabía que necesitaba descansar para hacer bien mi guardia cuando llegara mi turno. Pensé que si descansaba bien, tal vez al amanecer podríamos encontrar el camino y salir de aquella situación. Me quedé dormido sin prestar atención a mi entorno. En mi sueño volví a ver el extraño atrapasueños que había visto en el árbol antes. Intentaba escalar para alcanzarlo, pero no importaba cuánto lo intentara, siempre parecía estar en el mismo lugar. En un momento del sueño sentí que me estaba acercando para tomarlo, cuando de repente algo me sujetó el pie, impidiéndome seguir escalando. Aquello se sintió tan real que me sobresalté y desperté. Aún adormilado, deseaba volver a dormir, pero noté que esa sensación de que algo me sujetaba el pie seguía presente. Intenté ver de qué se trataba, y en ese instante algo me jaló con fuerza. Aquello me terminó de despertar tan rápido y me generó tanto miedo que instintivamente solté un grito de terror, alertando a todos mis compañeros que dormían junto a mí. Intentando calmarme a mí mismo, pensé que alguno de los que estaba de guardia quería avisarme de que ya era mi turno, y tal vez como no despertaba había decidido actuar. Pero en cuanto recuperé los sentidos y vi mejor de qué se trataba todo, pude notar que no había nadie más que mis compañeros adormilados, que estaban algo molestos por haberlos despertado cuando aún no les tocaba hacer guardia. Dije que alguien me había sujetado del pie y me había arrastrado, pero como no había nadie ahí que pudiera haber hecho eso, nadie me creyó. Estaba convencido de que era lo que había sucedido, no solo porque lo había sentido claramente, sino porque, incluso fuera de la cobija en la que estaba recostado, había rastros evidentes de que había sido arrastrado algunos centímetros de donde me encontraba. Mis compañeros argumentaron que tal vez solo me moví mientras dormía y que todo lo sucedido no era más que un sueño. No pude dormir el resto del tiempo que estuve acostado. Intenté hacerlo, me sentía cansado. Pero, para mi fortuna, después de un rato me llamaron para hacer la siguiente guardia, al igual que a otros compañeros. Mientras cambiábamos de posición, le pregunté a uno de mis compañeros que había estado de guardia antes si había visto a alguien entrar donde estábamos dormidos. Le conté lo que había sentido, pero él, más seguro, me dijo que probablemente solo había sido un sueño. Después de todo, todos estábamos muy estresados. Y esa sensación pudo haberse sentido real. Le di la razón, aunque en realidad no creía eso. Cambiamos de sitio y a mí me tocó estar en una esquina completamente solo, mirando atento a cualquier cosa que pudiera perturbar nuestra calma, como algún depredador o algo más. Pasó el tiempo y todo parecía estar en orden. Comenzaba a calmarme, incluso llegando a pensar que todo lo que decían mis compañeros era cierto. Podía haber sido solo un sueño, pues pude haberme movido durante la noche y tal vez pude haberme atorado con mi saco de dormir. Todo podía tener sentido. En serio quería creer eso. Pero cuando estaba a punto de convencerme, algo sucedió. Volví a sentir aquella pesada mirada que había sentido hace algunas horas, justo antes de comenzar a perder el rumbo nuevamente. Esta parecía venir de todos lados. No podía identificar exactamente de dónde provenía. Lo extraño en esta situación era que al voltear a ver al resto de mis compañeros que estaban de guardia, parecían tranquilos, simplemente alertas, pero sin poder sentir lo que yo estaba sintiendo nuevamente. La sensación de ser observado me invadía cada vez más, tan intensa que parecía perforarme la piel. Me levanté de mi posición con la linterna temblando en mis manos y traté de enfocarla en algún punto del denso follaje que nos rodeaba, pero no había nada más que maleza y algún insecto. Mis compañeros seguían tranquilos, lo que me hacía cuestionar si estaba perdiendo la cabeza. Pero aquella sensación era inconfundible. Me negaba a creer que todo aquello fuera solo producto del cansancio o de mi paranoia. Algo nos estaba acechando,
Estaba seguro de eso. Decidí no decir nada. Ya me habían tomado por loco antes. Me limité a mantenerme en mi puesto, mirando de reojo a los árboles, tratando de no imaginar lo peor. La noche era pesada, cada minuto se alargaba como una eternidad. Escuché un crujido a mi derecha, me congelé. Volví a enfocar la linterna, pero no vi nada. El crujido fue claro, algo estaba moviéndose. Volteé a ver a mis compañeros, pero ninguno parecía haberlo escuchado. Me preguntaba cómo era posible. Hace unos momentos todos parecíamos estar alertas y sintiendo exactamente lo mismo, pero ahora yo era el único afectado por toda la situación, lo que no tenía ningún sentido. Entre las sombras de los árboles algo se movía. No era un animal, de eso estaba seguro. Su figura era alta, delgada, casi humana, pero no del todo. Su piel brillaba levemente a la luz de la linterna, como si estuviera cubierta de algo húmedo o aceitoso. Su rostro, lo poco que pude distinguir, no tenía rasgos claros. Quise gritar, advertir a los demás, pero mi voz se atascó en mi garganta. El ser simplemente se quedó allí, observándome, moviéndose lentamente como si estuviera estudiando cada uno de mis movimientos. Cuando por fin logré recuperar el control de mi cuerpo, lancé un grito, esta vez más fuerte que el anterior. Todos mis compañeros se giraron alarmados, corriendo hacia mí, pero cuando les señalé el lugar donde vi aquella cosa, ya no había nada. El espacio entre los árboles estaba vacío. Quise contarles lo que vi, pero a pesar de que intentaron buscar lo que me había generado tanto miedo, después de no encontrar nada, me aseguraron que solo estaba cansado y nervioso por todo lo que habíamos vivido. Me recomendaron volver a dormir y que ellos se encargarían del resto de la vigilancia. Todos me miraban con desconfianza. Sabía lo que vi, sabía que algo estaba ahí afuera acechándonos. Esa noche no pude volver a dormir. A cada crujido, a cada susurro del viento, mi mente volvía a esa figura, preguntándome si estaba esperando su momento para aparecer de nuevo. A medida que pasaban las horas, me quedé inmóvil en mi saco de dormir, escuchando los sonidos de la selva. Mis compañeros se acomodaron nuevamente para descansar, pero yo sabía que no había nada que me hiciera sentir seguro. La imagen de aquella figura seguía clara en mi mente. No podía entender por qué solo yo lo había visto, porque no había dejado rastros cuando los demás se acercaron. Con el alba a solo unas horas, me propuse mantener los ojos abiertos y alertas, incluso si eso significaba no dormir. El cansancio se me pegaba a los huesos, pero prefería estar exhausto antes que vulnerable a lo que fuera que estaba acechando en la oscuridad. Los minutos pasaban lentos y cada pequeño ruido a mi alrededor se amplificaba. Entonces lo escuché, un murmullo. Parecía provenir del interior de la selva, pero no era un sonido normal. Era como si algo o alguien intentara comunicarse, pero en un idioma que no podía entender. Me incorporé de golpe, buscando con la linterna entre los árboles. Nada, pero el sonido seguía allí, débil, insistente. Me levanté lentamente, asegurándome de no hacer ruido. No sabía por qué lo hacía, pero mis pies comenzaron a moverse solos, llevándome hacia el origen del murmullo. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, pero mientras más avanzaba, más claro se volvía el sonido. Era como un canto lejano, envolvente. Todo mi cuerpo estaba tenso, pero no podía detenerme. Algo crujió bajo mis pies. Bajé la mirada y vi lo que parecía ser un amuleto hecho de huesos, similar al atrapasueños que había visto en mi sueño. Era tosco, formado por ramas y pequeños huesos entrelazados. Lo levanté con cuidado, observando cómo todo parecía haber sido hecho de forma rudimentaria. El susurro se intensificó y en ese momento lo vi de nuevo. La misma figura observándome desde la penumbra de los árboles, pero esta vez más cerca. Podía ver mejor su rostro, una mezcla distorsionada de lo que alguna vez fue humano, pero que ahora parecía un ser incompleto, retorcido. Retrocedí de inmediato, soltando el amuleto. En cuanto lo hice, el susurro se detuvo.
La figura desapareció de la misma manera que antes, desvaneciéndose entre las sombras. Respiré profundamente, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Volví corriendo al campamento, tratando de controlar el pánico que amenazaba con apoderarse de mí. Cuando llegué, mis compañeros seguían dormidos, excepto mi superior, quien estaba de guardia. Al verme llegar agitado, se dio cuenta de que no solo seguía levantado a pesar de que me había ordenado descansar, sino que, además, me había alejado del campamento sin pedir permiso. Intenté explicarle lo que había visto y sentido, pero fue inútil. Para él, todo era producto del estrés y la fatiga. Me miró con escepticismo, sin mostrar la más mínima preocupación. Después de un rato, me aseguró que todo estaría bien y que lo mejor sería que descansara, pues, según él, la falta de sueño me estaba pasando factura. El primer rayo de luz atravesó las copas de los árboles y por un instante sentí alivio. Habíamos sobrevivido la noche. Mis compañeros despertaron lentamente, con rostros cansados, ajenos a lo que había experimentado mientras ellos dormían. Nadie habló mucho, pero era evidente que el ánimo estaba bajo. Nuestro superior, tenso y frustrado, ordenó que empacáramos para movernos. No mencioné nada sobre lo que había visto ni sobre el tirón en mi pie. Sabía que no me creerían, y ¿para qué desgastarme? No tenía pruebas. La selva, que durante la noche parecía un poco viva y en constante movimiento, ahora se sentía más densa, sin ni siquiera algo de aire. Cada paso que dábamos se volvía más pesado, y las ramas parecían cerrarse más sobre nosotros. Caminábamos en silencio, sin una dirección clara. A lo largo del día, las horas parecían fundirse. La selva, impenetrable, nos envolvía con cada paso, como un laberinto de vegetación infinita. Nuestro superior, con el mapa en la mano, se detuvo. Todos lo rodeamos, esperando que dijera algo que aclarara nuestra situación, pero en su rostro solo vi incredulidad y frustración. Miré el mapa por encima de su hombro. Estábamos de nuevo en el mismo lugar donde habíamos acampado la noche anterior. El desconcierto nos golpeó a todos al mismo tiempo. Habíamos caminado durante horas, pero estábamos de vuelta en el mismo punto. El peso de la desesperación se hizo presente. No era posible. No podíamos estar atrapados en este círculo infinito. Pero los árboles, las rocas y, sobre todo, el amuleto de huesos que aún colgaba del árbol confirmaban que no habíamos avanzado nada. Sentí un escalofrío al ver el amuleto. Ahí estaba, en el mismo lugar exacto. No era posible que siguiera colgando allí si realmente nos habíamos movido tanto. El amuleto parecía observarme, o al menos eso sentía. A pesar de que nadie más lo notaba, yo no podía apartar la vista de él. Mi corazón latía rápido, y el miedo crecía con cada segundo que pasaba frente a ese maldito objeto. Me acerqué con cautela. No había viento, pero el amuleto se movía sutilmente, como si algo invisible lo tocara. Mi mente, confusa, comenzó a formar una idea. ¿Y si ese amuleto tenía algo que ver con lo que estaba ocurriendo? El día seguía avanzando, pero no traía alivio alguno. La selva se había convertido en una prisión, y yo lo sabía. El tiempo no tenía sentido. Todo lo que hacíamos, todo lo que intentábamos, nos llevaba de nuevo al mismo lugar. La tensión en el grupo era evidente, pero más allá de nuestra confusión y miedo, algo más oscuro flotaba en el aire. Algo nos vigilaba. A medida que avanzaba la tarde, el susurro volvió. No estaba en mi cabeza. Era real. Lo escuché claramente, como si la selva misma estuviera murmurando. Los sonidos se arrastraban entre los árboles. Quise correr. Todo mi cuerpo me lo pedía, pero sabía que no había a dónde ir. No podía escapar de esa mirada invisible que sentía clavada en mi espalda. Esa presencia que parecía estar en todas partes y en ninguna. No estábamos solos. Algo más estaba con nosotros en esa selva. Algo que no nos dejaría marchar. Seguimos caminando sin rumbo, como presas asustadas, pero no importaba cuánto avanzáramos. El susurro no se detenía. Sentía cómo esa cosa se acercaba, poco a poco, con una paciencia aterradora. No había escapatoria.
No estábamos perdidos solo en la selva, estábamos atrapados por algo mucho más oscuro, algo que quería cazarnos, y yo sabía que no se detendría hasta que lo lograra. La luz del día se desvanecía de nuevo. El susurro, ese maldito sonido, se hacía más fuerte, más cercano y cada vez más difícil de ignorar. Nadie decía nada, pero veía en los ojos de mis compañeros la misma certeza que yo tenía. Algo nos acechaba, algo que no pertenecía a este mundo. Caminábamos más rápido, como si corriendo pudiéramos dejar atrás lo inevitable, pero sabíamos que no podíamos escapar de aquello que no podíamos ver. Mientras nos internábamos más en la espesura, la selva parecía cobrar vida de nuevo. Las sombras entre los árboles se movían de forma extraña, como si algo más estuviera allí, deslizándose entre las ramas, pero siempre fuera de nuestro alcance visual. Sentía que, en cualquier momento, algo saldría de entre los árboles y nos atraparía a todos. El cansancio físico empezaba a cobrarnos factura, pero detenerse era imposible. Uno de mis compañeros tropezó y cayó al suelo. No fue una simple caída, lo había visto claramente. Algo o alguien lo había empujado, pero cuando lo ayudamos a levantarse no había nada ni nadie a nuestro alrededor. Mientras él se incorporaba, noté algo en el suelo. Era un pequeño objeto de madera, tallado de forma algo tosca, pero lo suficientemente claro para saber lo que representaba. Era un amuleto o algo así, una figura con un rostro distorsionado, grotesco. La expresión de ese rostro me heló la sangre. Lo levanté con cautela y lo mostré a los demás. Nadie sabía qué era exactamente, pero todos intuimos lo mismo, no era un buen presagio. Decidimos seguir adelante, pero con cada paso que dábamos, la sensación de ser observados se volvía más intensa. El amuleto pesaba en mi mano, y aunque este era pequeño y ligero, lo sentía como una carga, como si llevara conmigo algo maldito, algo que no debía haber tocado. Cada vez que lo miraba, parecía que sus ojos de madera me seguían. Sé que debía arrojarlo lejos en la primera oportunidad, pero algo siempre me impedía hacerlo. La noche llegó de nuevo y con ella la oscuridad absoluta. Ni siquiera las linternas parecían funcionar bien. La luz era débil, apenas iluminando unos pocos metros a nuestro alrededor. Estábamos atrapados en la más completa oscuridad y finalmente nos habíamos alejado de aquel punto en el que siempre volvíamos. No podíamos sentirlo del todo como una victoria. Nos detuvimos para acampar de nuevo. Ninguno de nosotros se sentía seguro al hacerlo. El susurro continuaba, como un murmullo interminable, casi como un canto que no alcanzaba a comprender. Mis compañeros, agotados, cayeron en un sueño inquieto, pero yo no podía cerrar los ojos. Me senté en silencio, sosteniendo el amuleto, incapaz de soltarlo, a pesar de que todo en mi interior me decía que lo arrojara lejos. Se escuchó el crujido de ramas rompiéndose bajo el peso de algo, no muy lejos de nosotros. Me levanté de un salto, mirando en todas direcciones. No podía ver nada más allá de la penumbra, pero el sonido estaba allí, inconfundible. Algo se movía en la oscuridad, rodeándonos. Entre los árboles, apenas visible bajo la luz temblorosa de mi linterna, una figura, alta, con un cuerpo retorcido como si sus huesos no estuvieran del todo bien alineados. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada directamente sobre mí. La criatura no hizo ningún ruido, no se movió más, pero su mera presencia era suficiente para paralizarme. Intenté despertar a mis compañeros, pero mi voz no salía. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. La figura se desvaneció entre los árboles, como un susurro más, pero sabía que no se había ido. Seguía allí, acechándonos, esperando el momento adecuado para actuar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pude volver a moverme. Todo estaba en silencio de nuevo, pero sabía que la calma era engañosa. No estaba solo, y ese ser, lo que fuera, estaba jugando con nosotros. La tranquilidad que siguió al avistamiento de esa figura fue tan aterrador como su propia presencia.
A pesar de que la criatura ya no estaba a la vista, sentía su sombra en la espesura, acechando entre los árboles. No podía sacudirme la sensación de que estaba jugando con nosotros, esperando el momento exacto para atacar. Mis compañeros seguían dormidos. No podía arriesgarme a despertarlos de nuevo sin pruebas concretas. Después del incidente anterior, sabían que estaba nervioso, probablemente pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero yo sabía que no era paranoia. Algo nos estaba cazando. Me quedé de pie. Cualquier ruido, cualquier cambio en el viento o en las sombras, hacía que mis músculos se tensaran, listos para correr o enfrentar lo que fuera necesario. Pero nada se movía. Pasaron las horas y la luz pálida del amanecer empezó a asomar entre los árboles. El alivio que trajo el día fue momentáneo, una frágil ilusión de seguridad. Sabía que aunque el sol hubiera salido, lo que sea que nos acechaba seguía ahí. No nos estaba dejando escapar. Cuando los demás despertaron, no dije nada. No tenía sentido intentar convencerlos de algo que solo yo había visto. En cambio, sugerí que deberíamos movernos cuanto antes y regresar al sendero. Nadie se opuso. La selva se había vuelto una cárcel mental para todos. Comenzamos a caminar, pero ya no confiábamos en ninguna dirección. Nuestro superior, a pesar de que trataba de mantener la compostura, tenía una expresión de duda que no le habíamos visto antes. La confianza que teníamos en él se había desmoronado al mismo ritmo que nuestro sentido de orientación. Mientras avanzábamos, todo parecía ir en círculos. La selva era como un laberinto interminable, y cuanto más caminábamos, más sentía que ya habíamos pasado por los mismos lugares una y otra vez. La sensación de que algo jugaba con nosotros, de que nos estaba manipulando, crecía con cada paso. No podía evitar mirar de reojo a cada tronco, cada rama, esperando ver nuevamente esa figura retorcida acechando en la penumbra. Pasado el mediodía, llegamos a un claro que parecía familiar, pero de una forma incómoda, como si fuera un lugar que habíamos visitado antes, pero con detalles que no coincidían. Nos detuvimos allí, exhaustos. El calor y el cansancio nos golpeaban fuerte. A pesar de que aún nos quedaba suficiente luz de día para seguir buscando el camino de vuelta, todos acordamos quedarnos en aquel claro. Nuevamente, el día dio paso a la noche y, como antes, la mayoría de mis compañeros ya se encontraban dormidos, excepto yo. Me encontraba observando con mayor detenimiento aquel extraño amuleto, cuestionándome por qué me intrigaba tanto, cuando escuché claramente cómo las ramas de los árboles comenzaron a moverse de forma extraña. Y entonces lo vi, al borde del claro, entre los árboles. No era la figura alta y retorcida que había visto antes, pero su silueta era igualmente aterradora. No podía distinguir su rostro, pero sabía que nos estaba observando. No tuve tiempo de reaccionar. La figura avanzó lentamente hacia nosotros. Su forma parecía camuflarse, como si fuera parte de la misma selva. No pude moverme. El miedo me había congelado. Lo único que pude hacer fue observar, impotente, cómo se acercaba más y más, hasta que lo que sea que fuera nos envolvió en una oscuridad indescriptible. Y entonces todo se desvaneció. La oscuridad era abrumadora, sofocante, como si la selva misma nos hubiera devorado. Mi cuerpo estaba paralizado, incapaz de moverse o siquiera respirar con normalidad. El silencio que nos envolvía era tan denso que me hacía dudar de si seguía consciente o si ya había cruzado al otro lado de la vida. Mis compañeros, que unos segundos antes estaban a mi lado, habían desaparecido de mi vista. No podía escuchar sus voces ni sentir su presencia. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Luché por moverme, pero mi cuerpo no respondía, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Los pasos eran lentos, deliberados y cada vez más cercanos. Sabía que quien o lo que fuera se estaba acercando directamente hacia mí. Sentí una presencia a mi lado, apenas visible en la oscuridad, pero tan cercana que podía percibir su aliento en mi piel. Mi cuerpo se tensó, esperando lo peor.
La presión de su mirada, la misma que había sentido desde el principio, estaba allí. Mi cuerpo reaccionó de manera instintiva. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mi brazo y encender mi linterna, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que me indicara dónde estaba o que me acechaba. La luz cortó la oscuridad. Frente a mí, a solo unos pasos de distancia, se erguía una figura alta, mucho más de lo que cualquier humano podría ser. Su cuerpo parecía deformado, cubierto de una especie de piel grisácea que se fundía con las sombras. Su rostro era una máscara de pesadilla, vacío, sin ojos ni boca, pero de alguna manera sabía que estaba observándome, y al mismo tiempo sabía que sonreía. No me pregunten cómo lo sabía, solo lo sabía. Quise gritar, pero el sonido murió en mi garganta. La criatura dio un paso hacia mí. No podía apartar la mirada de esa figura, y entonces, como si algo me arrancara de esa pesadilla, el grito que había estado conteniendo salió, alertando a todos mis compañeros, quienes al principio se levantaron molestos por haber perturbado su sueño. En el momento en que estuvieron conscientes, por primera vez aquella entidad que tanto me había atormentado no se desvaneció. Permanecía mirándonos y aquello desató el caos. Algunos intentaron dispararle, pero rápidamente se dieron cuenta de que era inútil. Las balas no le hacían ningún daño, como si solo le lanzáramos pequeñas piedras. Hubo gritos y maldiciones, y para cuando me di cuenta, nos encontrábamos corriendo en la oscuridad de la selva sin siquiera un rumbo fijo. Nuestro único objetivo era alejarnos de aquella cosa. Pude escuchar claramente los gritos desgarradores y llenos de terror de dos de mis compañeros, pero eso no hizo que ninguno de nosotros se detuviera. Lo único que nos frenó fue cuando vimos un letrero que indicaba el camino hacia el pueblo. Al verlo, todos sabíamos que estábamos salvados, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de que dos de nuestros compañeros, justamente los que habíamos escuchado gritar, ya no estaban con nosotros. Nos pusimos en marcha tan pronto como fue posible, pero mi mente seguía atrapada en lo que había visto, en esa figura que había estado tan cerca de mí, y también en mis compañeros ausentes. Y aunque el camino hacia el pueblo parecía estar claro esta vez, no podía sacudirme la sensación de que lo peor aún no había pasado. Mientras caminábamos, sentía esa mirada en mi nuca. No la mencioné a nadie más, pero estaba convencido de que no era necesario, ya que todos nos sentíamos igual. Cuando por fin salimos de la espesura y alcanzamos el pueblo, un silencio incómodo se apoderó de todos. Nadie quiso hablar de lo sucedido durante esa noche, y cada uno de nosotros se retiró en silencio. No podía sacar de mi cabeza que esa figura seguía ahí. El alivio de haber salido de la selva no lograba borrar lo que habíamos experimentado. Fuimos prácticamente obligados a decir que nuestros compañeros extraviados habían sido víctimas del crimen organizado. Todos estábamos convencidos de que aquella entidad se los había llevado. Todos firmamos aquel acuerdo, y fue como si prácticamente acordáramos no hablar de lo ocurrido. Volvimos a nuestras vidas cotidianas, pero el peso de aquella noche quedó con nosotros. Ninguno de mis compañeros mencionó jamás lo sucedido. Todos preferimos fingir que solo había sido una mala experiencia, un error en el camino, nada más. Era más fácil vivir con esa mentira que enfrentar lo desconocido. Por mi parte, aquella experiencia me marcó profundamente. Sabía que no podía seguir en el ejército, que lo que había visto, lo que había sentido, era algo que nunca podría dejar atrás. Poco después presenté mi baja y me alejé de esa vida, con la esperanza de que la oscuridad que había encontrado en la selva no me siguiera. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo sentir esa mirada, constante, observándome desde las sombras. Sin luz. La siguiente historia me ocurrió hace muchos años. Esto pasó cuando yo tenía 24 años y tenía poco tiempo de haberme enlistado en el ejército. Aquel día nos encontrábamos en una misión en un pueblo de Sonora. En aquellos lugares nos habíamos adentrado a uno de los pueblos más alejados, y justo en el lugar donde estábamos no había rastro de civilización.
Según nuestros informantes, aquel lugar era el escondite de esta banda de delincuentes, por lo que al estar cada vez más cerca, todos podíamos sentir la tensión por ser emboscados o poder haber sido traicionados, como ya habíamos escuchado que solía suceder. Estaba comenzando a oscurecer y aún no lográbamos encontrar el escondite de aquellas personas. Nos encontrábamos bastante alertas a cualquier cosa sospechosa que no concordara con el paisaje. Fue mientras intentaba encontrar algo que pude visualizar a la distancia, una estructura que no esperaba ver ahí, pues desde el sitio solo encontrábamos desolación. Pude ver algo similar a una iglesia. Inmediatamente informé a mi superior, y luego de confirmar lo que yo estaba diciendo, dio la orden de ir hacia aquel lugar, más que nada con la esperanza de que cerca de ahí lográsemos ver el sitio que principalmente habíamos ido a buscar. Cuando finalmente llegamos allí, nos topamos con no una iglesia, más bien era algo más parecido a una capilla. Estaba deteriorada por el abandono. Era casi como si quien fuera que hubiera utilizado aquel lugar en medio de la nada, simplemente un día se hubiera levantado y se hubiera ido de ahí, pues todo en aquel lugar parecía estar congelado en el tiempo. Las bancas y figuras sacras se encontraban cubiertas por polvo. Me sorprendió mucho el hecho de que no estuvieran vandalizadas ni nada parecido. Simplemente tenían gruesas capas de polvo sobre ellas. Todo aquello daba un ambiente bastante tétrico, o al menos para mí. Podía escuchar aún los pasos de mis compañeros caminando por aquella capilla y también podía ver con la luz que aún quedaba del día a través de la ventana que algunos compañeros se encontraban afuera, observando el perímetro. Me encontraba observando un muy realista Cristo, el cual parecía tener cabello humano real. Parecía tener un rostro de dolor mientras miraba hacia el suelo. Estaba tan metido en mis pensamientos mientras lo miraba que ni siquiera me di cuenta cuando el resto de mis compañeros ya había salido de la capilla, dejándome completamente solo dentro de la misma. No pude notar esto hasta después de un rato en el que pude escuchar un ruido detrás de la única puerta que se encontraba en aquel lugar. La puerta estaba cerrada con una cadena, la cual ya estaba bastante oxidada. Pude escuchar claramente cómo alguien la golpeaba. Aquello llamó mi atención, y cuando quise comentárselo a mis compañeros, los cuales aún creía que se encontraban detrás de mí, fue cuando me di cuenta de que ya todos habían salido. Volví a escuchar un extraño sonido del otro lado de la puerta. Pensé en salir para dar aviso a todos, pero dado lo vieja y cubierta de polvo que también se encontraba aquella puerta, algo en mí me decía que lo que fuera que estuviera atrás no debía ser más que algún tipo de animal o algo parecido, tal vez un ave, ya que sería imposible que algo más estuviera detrás de la misma. Estaba por dar el tema por terminado y salir de ahí cuando algo dentro de mi mente me invadió con la curiosidad de saber qué era lo que ocasionaba el ruido tan incesante del otro lado de la puerta. Me acerqué, casi como si no tuviera ningún tipo de control, hasta saber qué había detrás de aquella puerta. No me costó para nada forzar aquella cadena, la cual estaba tan vieja y oxidada que solo bastó con golpear un poco con el mango de mi arma para que ésta cediera y cayera al suelo. Al momento de hacerlo, la puerta se abrió casi por sí sola. Del otro lado no había nada más que oscuridad. Era una oscuridad bastante profunda que parecía abarcar toda la habitación, la cual no tenía ni una sola ventana por la cual pudiera filtrarse algo de luz. Aquello me llevó a preguntarme qué clase de animal pudiera estar dentro que hubiera ocasionado aquel ruido que había estado escuchando. Fue entonces cuando pude ver algo al fondo, algo humano. Era como la sombra de una persona que se encontraba al fondo de aquella habitación. Cuanto más intentaba encontrar la forma de distinguirlo, más podía notar que éste era extremadamente delgado y alto, casi midiendo 2 metros. Mi cerebro ni siquiera podía procesarlo con claridad cuando fui llamado por mi nombre, lo cual me hizo apartar la vista inmediatamente. Incluso estuve un poco sobresaltado. Miré que era uno de mis compañeros, quien me informaba que mi superior había dado la orden de irnos, ya que no había nada de interés en aquel lugar. Quise decirle que había alguien dentro de la habitación,
Pero cuando volví a mirar, noté que aquello que había visto ya no se encontraba allí. Iba a contarlo, pero por mi mente solo cruzó lo absurdo que eso sonaría, así que opté por simplemente irme de ahí sin decirle nada a nadie. Durante el regreso no hubo nada que valga la pena contar. No fue hasta que cayó la noche que incluso ya había olvidado el incidente que había vivido en aquella capilla. Simplemente mi cerebro lo había pasado como un evento sin importancia, pues me había convencido a mí mismo de que la perspectiva de la oscuridad seguramente me había hecho ver cosas que claramente no se encontraban allí. Me encontraba realizando mi guardia, intentando mantener mi mente ocupada con el único propósito de no quedarme dormido, cuando en medio de la oscuridad pude alcanzar a ver a alguien. Al voltear pude ver que se trataba de una persona extremadamente delgada y alta, lo que inmediatamente trajo a mi mente el recuerdo de aquello que había visto en aquella capilla. Tomé mi linterna y la apunté hacia esa persona, pero cuando lo hice ya no se encontraba allí. Era casi como si se hubiera desvanecido en el aire. El hombre miró hacia todas direcciones intentando volver a verla, pero ninguno de mis esfuerzos importó. Simplemente ella ya se había ido. No supe cómo actuar o qué pensar. En aquel momento me sentía muy confundido porque sabía lo que había visto, pero al mismo tiempo sabía que era completamente imposible que alguien pudiera moverse con tal rapidez que no hubiera podido alcanzarla en el momento en que me tardé en alumbrarla con mi linterna, la cual ya tenía en la mano. Terminé intentando tranquilizarme, diciéndome a mí mismo que solo se trataba de mi cansancio. Después de todo, llevábamos casi 3 días de misión. Había sido bastante estresante y no habíamos tenido el éxito esperado, por lo que nos estaban exigiendo muchísimo. Pensé que podría ser el estrés y que incluso podía estar solo dormitando, teniendo el recuerdo tan presente de la capilla. Esa noche fue la primera vez que lo vi, pero no sería la última. Como mencioné antes, decidí no darle importancia a lo que creí ver, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Después de todo, llevábamos días sin dormir bien y el estrés de la misión estaba afectándonos a todos. Pero a partir de esa noche algo cambió. No sé si fue mi percepción o algo más profundo, pero empecé a sentir su presencia. No me refiero solo a una sombra en el rabillo del ojo o a una figura que desaparece en la oscuridad, sino a una sensación constante de ser observado. A veces, durante el día, sentía que había alguien justo detrás de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar su respiración, pero al voltear no había nada. Mis compañeros no parecían notar nada fuera de lo normal, y yo comencé a cuestionarme si realmente estaba perdiendo la cordura. Pasaron algunos días después de nuestra misión en aquella capilla, y justo cuando comencé a pensar que tal vez todo había sido producto de mi imaginación, dado a que había pasado casi una semana sin ningún tipo de avistamiento, algo sucedió. Esa noche estábamos de vuelta en la base. Era una noche tranquila, con la única excepción del viento que soplaba de una forma constante. Mis compañeros estaban durmiendo, mientras yo me encontraba de nuevo en turno de guardia. La luna apenas iluminaba el terreno, y la linterna en mi mano era mi única fuente real de luz. Escuché algo. No puedo describirlo exactamente, pero era un sonido suave, como un susurro. Pensé que se trataba del viento, pero pronto me di cuenta de que no era así. Caminé hacia donde creía que provenía el sonido. Entonces lo vi de nuevo, aquella figura alta y delgada, esta vez mucho más cerca de lo que había estado la primera vez. Su rostro estaba parcialmente oculto por la oscuridad, pero lo poco que podía ver era antinatural. Su piel parecía estirada, como si fuera demasiado delgada para cubrir su estructura ósea, y sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban fijamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esta vez no desapareció al iluminarlo con mi linterna. Se quedó allí, mirándome. No sé cuánto tiempo pasó, pero fue suficiente para que mi cuerpo comenzara a temblar. Algo me invadió. No sé cómo describirlo, pero sentí una presión en el pecho,
como si algo se hubiera aferrado a mí. No podía moverme, mis pensamientos empezaron a nublarse, y lo único que podía ver era a esa figura acercándose lentamente, hasta que casi podía sentir su aliento frío sobre mi piel. Justo antes de que tocara mi hombro, todo se desvaneció. La figura desapareció de la nada y yo caí al suelo, jadeando, sintiendo que el aire volvía a llenar mis pulmones. Tardé casi 30 minutos antes de volver a reincorporarme. Pensé que aquello había terminado, pero estaba muy lejos de la verdad. Esa fue solo la primera advertencia de lo que estaba por venir. Al día siguiente, intenté continuar con mi rutina como si nada hubiera pasado, convenciéndome de que lo que vi fue solo un mal sueño, una alucinación provocada por el cansancio. Pero muy pronto descubrí que aquello no era así, solo eran pequeños incidentes, luces que parpadeaban cuando entraba a una habitación, sombras en el rabillo del ojo que desaparecían cuando me volteaba a mirar. No era solo la sensación de ser observado, era como si algo o alguien se estuviera burlando de mí, pero lo peor llegó cuando empecé a escuchar su voz. Solo era un susurro apenas perceptible. Cada vez que me hablaba sentía esa misma presión en el pecho, el mismo terror que me había paralizado aquella noche. Comencé a perder el sueño. Temía cerrar los ojos porque sabía que en cuanto lo hiciera lo vería allí en la oscuridad. Y no me equivocaba. Las pesadillas llegaron poco después. En ellas siempre estaba solo en una oscuridad profunda, como si hubiera sido arrojado a un abismo sin fondo. Lo único que podía ver era aquella figura alta y delgada, acercándose lentamente, siempre al borde de la visión, aunque nunca del todo visible. Y lo peor de todo, cada vez que me despertaba, sentía que aquello no era solo un sueño. Había marcas, rasguños en mi piel que no podía explicar, así como heridas que aparecían de la nada. Estaba en mi cuarto, con todas las luces encendidas, intentando mantenerme despierto. Había dejado la radio encendida para evitar el silencio, pero de repente la estática llenó el aire, distorsionando cualquier sonido que saliera del aparato. El aire se volvió denso, pesado. Me levanté de la cama intentando calmarme, pero entonces la luz del cuarto comenzó a parpadear. No le di importancia, pero luego vi algo que heló mi sangre. Al reflejarme en el espejo, noté que no estaba solo. Detrás de mí, la figura que había estado persiguiéndome por tanto tiempo estaba allí, inmóvil, con su rostro oculto en las sombras. Giré rápidamente, pero no había nada. Pero al volver la vista al espejo, aún estaba allí, más cerca esta vez. Me quedé viendo aquello un momento hasta que pude ver cómo éste movía una de sus extremidades con toda intención de tocar mi hombro. Fue en ese momento en el que no pude soportarlo más y salí corriendo del cuarto. Pero al cruzar la puerta sentí una mano fría sobre mi hombro, deteniéndome en seco. No había nadie allí, pero el frío de esa mano seguía presente. Desde ese día mi vida se desmoronó por completo. Intenté hablar con alguien, pero cada vez que lo hacía, sentía que la entidad se volvía más agresiva. Las luces de las habitaciones comenzaban a parpadear con más frecuencia. Objetos caían sin razón aparente, y las puertas se cerraban solas. Una noche en la que, al despertar empapado en sudor, sentí algo moviéndose bajo las sábanas. Pensé que era mi imaginación, pero cuando levanté la sábana, allí estaba. Una especie de sombra que serpenteaba a lo largo de mi cama. Recuerdo claramente cómo sentí su peso sobre mis piernas. Traté de moverme, de gritar, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Todo lo que podía hacer era observar cómo esa cosa se arrastraba lentamente hacia mi pecho, todo mientras el aire de mi habitación comenzaba a tornarse frío, y al mismo tiempo comenzaba a inundarse de un aroma podrido, el cual no podía identificar el origen del mismo. No sé cuánto tiempo duró aquello, pero cuando finalmente pude moverme, salté de la cama y corrí fuera de la casa sin volver la vista atrás. A partir de ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser normal. Dejé el ejército poco después. No podía concentrarme, no podía funcionar, y cada noche era lo mismo.
Si acaso no llegaba a ver aquella cosa en los rincones más oscuros, sí podía verla. Era casi como si su único propósito fuera al recordarme que no había escape. Después de aceptar que esa cosa me había elegido, busqué ayuda en todos los lugares posibles. Fui con innumerables brujas, chamanes y personas que aseguraban tener poderes para quitar maldiciones. Siempre fue lo mismo. Me escuchaban, veían lo que había estado ocurriendo, y al principio me prometían que podían ayudarme. Hacían rituales, encendían velas, quemaban hierbas, y yo seguía todas sus indicaciones al pie de la letra, con el fin de que terminara. Aún así, el patrón siempre se repetía. Parecía que la entidad se calmaba. Pasaban días, incluso semanas, sin incidentes, pero eventualmente la actividad volvía, más intensa que antes. Las brujas se daban por vencidas y me decían que lo que llevaba encima era algo mucho más oscuro de lo que podían manejar. Y uno por uno, todos me abandonaron, incapaces de liberarme de aquello que me atormentaba. Desesperado, tomé una decisión que hasta hoy no sé si fue la correcta. Decidí volver a la capilla, esa maldita capilla donde todo había comenzado. Pensé que tal vez, si regresaba al lugar donde lo vi por primera vez, podría enfrentar a esa cosa, hablarle, suplicarle que me dejara en paz. Regresé a aquel desolado pueblo en Sonora, al lugar donde mis compañeros y yo habíamos estado años atrás. No había cambiado mucho. La capilla seguía ahí, en ruinas, como si el tiempo no hubiera avanzado desde que me marché. Al poner un pie dentro, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero continué. Me interné en la capilla, esperando sentir su presencia, esa opresión en el pecho, ese malestar que me había acompañado durante tanto tiempo. Pero, para mi sorpresa, no sentí nada. La capilla estaba vacía. El ambiente, aunque lúgubre, carecía de esa energía oscura que había percibido la primera vez. Era como si la entidad que me había perseguido durante todos esos años ya no estuviera allí. Inclusive, volví a entrar a aquel pequeño cuarto en donde lo había visto por primera vez. Pero de la misma forma, no pude verlo ni sentir nada sobre su presencia. Grité, llamando a esa cosa, exigiendo respuestas, pero solo mi voz rebotaba en las paredes vacías. Me quedé ahí, de pie, por horas, esperando que algo sucediera, que me diera una señal. Pero nada. La capilla estaba vacía, y con ella la esperanza de obtener algún tipo de respuesta. Me di cuenta de que, dondequiera que esa cosa se encontrara, ya no estaba atada a la capilla. Había abandonado ese lugar y se había ligado a mí de una manera que no podía deshacer. Desde entonces he aprendido a vivir con esta entidad que me acecha. No es fácil, nunca lo será. A veces pasan semanas sin que ocurra nada, y casi me convenzo de que ha desaparecido. Pero luego, en las noches más oscuras, cuando menos lo espero, siento su presencia de nuevo. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero he llegado a aceptar que esto es parte de mí ahora, una carga que no puedo quitarme. Experiencia militar. Mi nombre es Eduardo y lo que quiero contarles hoy son algunas vivencias que he tenido durante mis años de servicio como militar. Seguro muchos de ustedes han escuchado cientos de historias como estas, y lo único que puedo decir al respecto es que nos topamos con muchísimas más cosas de las que incluso nos atrevemos a hablar. Hoy les traigo algunas de esas experiencias. Esta primera historia ocurrió durante mis primeros años en servicio. No era mi primera misión. Nos habían enviado a una región remota. El frío era brutal, cortante. A pesar de llevar varias capas de ropa, el viento se colaba por cada rendija, congelando la piel. La misión, en teoría, era sencilla: un reconocimiento nocturno para asegurar que la zona estuviera despejada. Nuestro equipo avanzaba en silencio, manteniendo la formación mientras el paisaje oscuro nos envolvía. Todo parecía normal. La única luz era la de nuestras linternas, que apenas iluminaban unos metros frente a nosotros. Pero pronto la niebla comenzó a descender. Al principio era un fino manto de humedad que envolvía el suelo,
pero en cuestión de minutos se volvió tan densa que era imposible ver más allá de un par de metros. Nos habíamos adentrado en un banco de niebla que parecía tener vida propia, como si fuera una criatura que se desplazaba por las montañas, envolviendo todo a su paso. El aire se volvió pesado. No era solo el frío, había algo en la niebla que hacía que respirar fuera más difícil, como si el mismo ambiente estuviera tratando de sofocarnos. Empezamos a perder la orientación. El terreno montañoso ya era traicionero de por sí, pero la niebla lo hacía aún peor. Avanzábamos con lentitud, asegurándonos de no separarnos demasiado. A medida que nos adentrábamos en la niebla, noté que algo no estaba bien. La niebla no solo nos limitaba la vista, parecía distorsionar el sonido. Los pasos de mis compañeros, que antes resonaban claramente en el suelo empedrado, ahora eran apenas audibles, como si la niebla absorbiera cualquier ruido. Fue entonces cuando me di cuenta de que uno de los nuestros, Ramírez, ya no estaba con nosotros. Se había desvanecido en la espesa niebla. Detuvimos el avance y tratamos de localizarlo. Sabíamos que no podía haber ido muy lejos, pero cada minuto que pasaba nos ponía más nerviosos. Comenzamos a movernos en círculos, buscando señales de su presencia, pero la niebla parecía tragarse todo. Finalmente lo encontramos de pie, inmóvil, mirando hacia la distancia. Algo en su postura me puso alerta. No era el comportamiento normal de alguien que simplemente se había desorientado. Estaba congelado en el lugar y su rostro, pálido y desencajado, mostraba un miedo que no se podía disimular. Aunque no dijo nada, su expresión lo decía todo. Lo trajimos de vuelta al grupo, pero Ramírez no era el mismo. Seguía caminando, pero su mirada se perdía en la niebla, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos percibir. La atmósfera a nuestro alrededor también cambió. Lo que antes era solo un banco de niebla incómodo, ahora se sentía como una presencia, como si hubiera algo más moviéndose entre nosotros, algo que no podíamos ver. A lo largo de la noche, escuchamos ruidos que no pudimos identificar. No eran los típicos sonidos del viento o de la fauna de la montaña. Eran pasos, ligeros y rápidos, que parecían rodearnos. Revisamos la zona, nunca encontramos a nadie ni vimos nada que explicara esos ruidos. El nerviosismo crecía entre nosotros, y la sensación de ser observados se volvía cada vez más evidente. En un momento vi una silueta en la niebla. Era solo una sombra, una figura que se mantenía a una distancia constante, sin acercarse ni alejarse. No podía distinguir si era una persona o algo más. Solo estaba ahí, inmóvil, observándonos. Intenté enfocarme más, pero la figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándonos nuevamente solos en medio de la niebla. La noche continuó en una tensa calma. Nadie habló de lo que había visto, pero la ansiedad en el grupo era evidente. Todos sentíamos que algo estaba fuera de lugar, pero ninguno de nosotros quería admitirlo. Ramírez seguía comportándose de manera extraña. Parecía ausente, atrapado en sus propios pensamientos, y de vez en cuando lanzaba miradas furtivas a la niebla, como si esperara ver aparecer nuevamente esa figura. Cuando finalmente amaneció, la niebla empezó a disiparse lentamente, y el paisaje montañoso volvió a ser visible. A Ramírez lo encontramos muerto. Su cuerpo estaba helado, rígido por la hipotermia, a pesar de que no habíamos estado expuestos tanto tiempo al frío extremo. Pero lo que realmente nos perturbó fue su rostro. Su expresión estaba congelada en una mueca de puro terror, como si hubiera visto algo tan horrendo que su mente no pudo soportarlo. Nadie mencionó lo que había pasado. Era más fácil pensar que Ramírez había sucumbido al frío y al agotamiento, que su muerte había sido un accidente trágico. Todos sabíamos que no había sido así. La niebla no era normal, y lo que había en ella tampoco lo era. Desde entonces, cada vez que me encuentro en una montaña envuelta en niebla, no puedo evitar recordar esa noche y la sensación de que algo nos observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Esta segunda anécdota sucedió 2 años después.
Habíamos estado patrullando cerca de la frontera durante semanas. Era una misión de rutina, o al menos eso nos decían. El área era remota, con densas selvas que parecían no tener fin. Había algo en ese lugar que generaba una sensación de aislamiento. Era como si el mundo exterior no existiera, como si estuviéramos atrapados en una burbuja de vegetación, barro y silencio. Recuerdo que el calor era insoportable, el tipo de calor que se adhiere a la piel y no te deja respirar. Estábamos cansados, agotados por las caminatas interminables y la falta de sueño. La comida escaseaba y el agua que llevábamos pronto dejó de ser suficiente. Nos habían advertido que el río que cruzaba la zona estaba contaminado, pero a esas alturas no nos importaba. Todo lo que queríamos era seguir adelante y terminar la misión. Nuestro objetivo era simple: avanzar hasta una posición elevada y montar un puesto de observación. El río era la última gran barrera antes de llegar a la colina. Lo habíamos visto desde lejos. Sus aguas eran marrones y turbias, aunque se movía de forma constante y lenta. No parecía peligroso, apenas un arroyo más ancho de lo normal. Había algo en su apariencia que me incomodaba. No era solo la suciedad del agua o el olor estancado. Era como si el río no perteneciera a ese lugar. Era algo que no sabría explicar. Cuando llegamos a la orilla, el aire se volvió más pesado, cargado de una extraña tensión que no podía explicarse solo por el cansancio o la ansiedad. Los sonidos de la selva que hasta ese momento nos habían acompañado cesaron de golpe. Todo quedó en silencio, como si la vida misma hubiera decidido detenerse al borde de ese río. Nos organizamos para cruzar. La corriente no era particularmente fuerte, pero el agua llegaba hasta las rodillas y sucia, cubriendo nuestros pantalones con una capa de barro pegajoso y maloliente. El río era más ancho de lo que parecía a simple vista. Los primeros en avanzar lo hicieron sin problemas, aunque con cierta dificultad debido al fondo fangoso. Yo iba en el grupo que cerraba la fila, vigilando que nadie quedara atrás. A mitad del cruce algo cambió. No sé si fue el cambio en el viento o el simple instinto, pero de repente tuve la sensación de que no estábamos solos. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que podría estar causando esa incomodidad, pero todo parecía en calma. La tensión se hizo presente, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Uno de los chicos que estaba más adelante en el grupo, un tipo callado, de esos que siempre hacen su trabajo sin quejarse, se detuvo en seco en medio del río. Su rostro, que hasta ese momento había estado concentrado en avanzar, se transformó en una mueca de puro horror. Intentó dar un paso, pero no pudo moverse. Era como si algo lo hubiera atrapado y clavado en el lugar. Lo observé desde mi posición, sin entender lo que estaba pasando. Sus manos comenzaron a temblar y trataba de hablar, pero las palabras no le salían. El resto del grupo también notó que algo andaba mal. Algunos intentaron acercarse para ayudarlo, pero tan pronto como lo hicieron, el agua a su alrededor comenzó a burbujear. Las pequeñas ondas que formaban la corriente se convirtieron en remolinos, como si algo bajo la superficie estuviera moviéndose, agitando el agua. No era una corriente natural, no se sentía como un simple cambio en el flujo del río. Era algo diferente, algo que venía desde abajo, como si el fondo mismo del río hubiera cobrado vida. Intentamos alcanzarlo, pero cuanto más nos acercábamos, más violentas se volvían las aguas. Todo aquello hacía imposible ver qué era lo que estaba causando ese fenómeno, pero lo que sea que estuviera ahí no lo dejaba ir. El soldado gritaba ahora, pero sus palabras eran inentendibles, ahogadas por el sonido del agua que burbujeaba a su alrededor. Lo vimos hundirse. No fue un proceso lento, no como si hubiera tropezado o caído. Fue como si algo lo hubiera jalado hacia abajo, arrastrándolo bajo la superficie en cuestión de segundos. El agua cerró sobre él y lo único que quedó fue la estela de barro removido. Lo buscamos durante varios minutos, desesperados por encontrar algún rastro de él, pero no había nada. El río simplemente se lo había tragado. Lo que sucedió después fue aún más desconcertante.
Apenas unos minutos después de que desapareció, la corriente volvió a la normalidad. El agua dejó de burbujear y el río recuperó su tranquilidad, como si nada hubiera ocurrido. Nos quedamos allí inmóviles, sin saber qué hacer. Todo había pasado tan rápido que era difícil asimilarlo. Miramos hacia la orilla opuesta, donde algunos de nuestros compañeros ya habían llegado, y decidimos seguir adelante. A pesar de la insistencia de nuestro oficial, nadie quiso volver al río para intentar recuperarlo. Todos sabíamos, aunque nadie lo dijo en voz alta, que lo que había sucedido no era normal, no era solo un accidente. Algo en ese río había tomado a nuestro compañero y no íbamos a arriesgarnos a que tomara a alguien más. Al día siguiente enviamos un reporte sobre lo ocurrido, pero no mencionamos los detalles extraños. Era más fácil decir que había sido un ahogamiento accidental, una tragedia causada por el agotamiento y las malas condiciones. Nadie investigó más allá de eso, y su nombre quedó en los registros como una víctima más de las duras condiciones de la selva. Pero los que estuvimos allí, los que vimos cómo el agua se lo tragaba, sabíamos la verdad, o al menos sabemos qué fue lo que realmente sucedió. Desde entonces, cada vez que cruzo un cuerpo de agua, no puedo evitar recordar ese día. Los ríos, los lagos, incluso los pequeños arroyos, todos tienen un aire diferente para mí ahora. Nunca sabrás qué hay bajo la superficie hasta que sea demasiado tarde. Esta tercera anécdota fue un evento tan fuerte para todo mi pelotón, que de hecho algunos abandonaron el servicio después de esta. Habíamos estado mucho tiempo de misión en la selva de Chiapas. Después de varios meses en la selva, la rutina de la vida militar se había vuelto monótona y a veces opresiva. Pasábamos días enteros realizando patrullas, manteniendo la vigilancia y realizando ejercicios de entrenamiento. A pesar de aquella extraña normalidad a la que ya muchos de nosotros nos habíamos acostumbrado, aún había algunas veces en las que el ambiente se ponía algo extraño. Era más que nada como si sintiéramos que alguien nos estuviera vigilando todo el tiempo, en especial cuando nos tocaba las guardias. Una noche, en una de nuestras bases más remotas, la atmósfera era especialmente tensa. La oscuridad era total, y el único sonido que se escuchaba era el susurro del viento entre los árboles. La luna apenas iluminaba el paisaje, dejando la mayoría de las áreas en penumbras. El campamento estaba en alerta y un grupo de nosotros fue asignado a una guardia nocturna en la zona más aislada, una tarea que no era particularmente placentera, pero era parte de nuestras obligaciones. Mientras nos turnábamos en la vigilancia, el ambiente parecía cambiar. La selva, normalmente llena de sonidos, se había quedado en un silencio inquietante. No había cantos de pájaros, ni el croar de las ranas, ni el sonido de insectos. Solo un silencio profundo y envolvente que se sentía como una presión sobre nuestros hombros. La ausencia de sonido era tan notable que nos hizo sentir vulnerables, o al menos yo me sentía así. Una extraña sensación me recorrió la espalda. Era como si estuviera siendo observado. Miré a mi alrededor, pero mis compañeros parecían igualmente incómodos, intercambiando miradas nerviosas. No era la primera vez que pasábamos por una noche así, pero había algo diferente en el aire, una especie de tensión que hacía que cada movimiento, cada susurro, resonara de manera diferente. Todo cambió cuando empezamos a escuchar un murmullo. Apenas se escuchaba al principio, pero que rápidamente se intensificó. No podía distinguir palabras, pero tenía una calidad extraña, como si fuera un lenguaje que nunca había escuchado. Los sonidos parecían provenir de todos lados, envolviéndonos en una atmósfera de confusión. Mis compañeros comenzaron a inquietarse, mirando hacia la oscuridad con desconfianza. Algunos intentaron ignorarlo, tratando de concentrarse en su vigilancia, pero el murmullo se hacía más fuerte. Era como si algo estuviera intentando comunicarse con nosotros. Sin poder resistirlo, me acerqué a uno de los árboles cercanos y apoyé la mano en su corteza. Fue en ese momento que sentí una vibración. No era simplemente un sonido, era como si el suelo mismo estuviera resonando con la misma frecuencia que el murmullo. Mis compañeros, uno a uno, comenzaron a acercarse a mí.
Al poco tiempo, todos estábamos en un círculo, casi hipnotizados por lo que escuchábamos. A medida que nos acercábamos, el sonido comenzó a tomar forma algún idioma nativo, o al menos una forma de lenguaje. Era un tono bajo y melódico, acompañado de un ritmo que se parecía a un canto. La confusión creció cuando notamos que los árboles parecían moverse. Sus ramas se movían como si respondieran a la música que surgía de la oscuridad. Había algo en ese sonido que nos atraía, como si estuviéramos siendo llamados por una fuerza que no podíamos entender. Decidimos que teníamos que investigar. Sin pensarlo demasiado, nos adentramos en la selva, dejando atrás el campamento y siguiendo el eco del susurro. A medida que nos adentrábamos más, la oscuridad se hacía más profunda. La luz de nuestras linternas no podía atravesar la densa vegetación, y el murmullo se volvía cada vez más fuerte, como si nos guiara. Era un camino sin rumbo, pero por algún motivo a nadie parecía importarle aquello. Finalmente llegamos a un claro. La escena era surrealista. En el centro había un pequeño arroyo que parecía brillar bajo la luz de la luna, y a su alrededor había figuras borrosas. No eran humanas, al menos no como las conocíamos. Sus formas eran difusas, casi como si estuvieran hechas de humo. Aunque en aquel momento no se me hizo tan extraño, pensaba que tal vez aquella perspectiva era por lo lejos que nos encontrábamos, y cuando nos acercáramos más, podría ver con mayor claridad lo que fuera que estuviera en la orilla. No podíamos quedarnos allí. Algo en la escena era inquietante, y el instinto de supervivencia empezó a aflorar en nosotros. Lo que había comenzado como una curiosidad se transformó en terror. En un instante, esos seres comenzaron a moverse hacia nosotros. Fue entonces cuando estuvieron más cerca que me di cuenta que aquella visión no era por parte de la perspectiva. Realmente, aquellas cosas solo eran como una sombra. Retrocedimos rápidamente, con el murmullo que nos había llevado hasta ahí ahora convirtiéndose en gritos que resonaban en nuestros oídos. Cada uno de nosotros intentó correr en direcciones distintas. Fue el camino más largo que jamás he recorrido corriendo. Ni siquiera me había percatado de lo mucho que nos habíamos alejado del campamento hasta ese momento. Finalmente logramos salir del claro y alcanzamos el campamento. Nuestros corazones palpitaban con fuerza. El sudor cubría nuestras frentes. A medida que llegamos, el murmullo cesó de inmediato, dejando solo el sonido de nuestra agitada respiración. Al amanecer, decidimos que era mejor no hablar de lo sucedido. Sabíamos que nadie nos creería. La experiencia había dejado una marca en nosotros. Volvimos a nuestras rutinas, pero el susurro nunca desapareció por completo de mi mente. Cada vez que la noche caía, la sensación de ser observado regresaba, acompañada por la sombra de lo que habíamos encontrado. Pude notar que no era el único que se había percatado de esto, además de que algunos de mis compañeros se rehusaban a dormir, ya que decían que cada vez que lo hacían podían ver aquellas figuras de humo, las cuales entraban a la tienda para llevárselos. Yo en lo personal nunca tuve problemas para dormir. Pero incluso cuando nos fuimos finalmente de aquel lugar, muchos de mis compañeros no pudieron olvidar aquel evento y terminaron por desertar. A veces, en mis momentos de soledad, me pregunto si regresarán a buscarnos, pues algunas veces aún sueño con ellos, pero jamás ha pasado nada más además de sueños, los cuales realmente espero algún día dejar de tener, pues siempre me han generado un terror indescriptible al despertar. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.